del juicio final, capítulo 32 y último de la Confesión de Fe de Londres, del juicio final. Bien, hermanos, según las Escrituras, esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Como hemos visto, una resurrección general, es decir, de justos y de injustos, un juicio general también de justos y de injustos. Y la confesión es muy clara acerca de ello. Basta con leer el capítulo a la luz de todos los demás, de los 31 capítulos que hemos considerado previamente, y es un capítulo que se explica solo. Se explica solo. Así que uno podría pensar que no hay más que decir, ¿no? La enseñanza del juicio final es tan clara y reconocida por parte de todas las religiones que se denominan cristianas y que dicen seguir la Biblia, que parece que no tendría que haber discusión. Incluso entre las denominaciones evangélicas creo que ninguna discute la idea de un juicio final. Así que pudiera parecer innecesario dedicarle mucho más tiempo. La palabra es clara, ¿no? De hecho, dicen las Escrituras, en Hechos 17:31, que por cuanto ha establecido un día, Dios ha establecido un día, en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. Este es Jesús. Bien. En ese día se juzgará a todos los hombres que hayan vivido, y también se juzgará a Satanás y a sus ángeles, los ángeles que apostataron junto con él y que se rebelaron junto con él. Y vemos también lo que dice Juan en el libro del Apocalipsis. Está diciendo lo siguiente en el capítulo 20, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Estoy dando saltos, hermanos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que vemos un juicio, vemos dos tipos de libros, libros con las obras de todos, pero hay uno que es el libro de la vida, y vemos un resultado final. Vemos condenación eterna, vemos vida eterna. Vemos dos destinos, cielo, o más bien gloria, y condenación en el infierno, en la separación perpetua de la gracia, el amor, la bendición y la provisión de Dios. Vivir una eternidad bajo su ira. Estos son los destinos. Todos estos eventos están vinculados necesariamente, hermanos, a la segunda venida de Jesús. Y de nuevo pudiera parecer que hasta aquí todos estamos de acuerdo, en que el Señor viene y ejecuta el juicio. Pero no es así, hermanos. No es así. No todos estamos de acuerdo con esto, en que las cosas ocurren así, de fácil. De hecho, hay cuatro diferentes posturas escatológicas mayoritarias dentro del pueblo evangélico, en cuanto al orden y a la forma en que ocurren todas estas cosas. Así que en esta última clase del curso 222 vamos a hacer un breve repaso a estas posturas escatológicas, muy breve repaso a estas posturas escatológicas, y luego, en vista de esta diversidad, trataremos de contestar a dos preguntas. La primera es: ¿qué debemos de pensar de los que sostienen una postura escatológica diferente a la nuestra? Y después, ¿cómo determinar cuál escoger? Si no tengo nada claro, estoy confundido, es que entre las cuatro, oye, aquí hay muchos hombres de Dios que han dedicado tiempo a estudiar, a meditar, y hay unos que sostienen una postura, otros que sostienen otra, y la verdad, estoy un poco confundido, ¿no? ¿Cuál preferir? ¿Cuál escoger si estás en ese proceso? Porque la escatología es un poco esa oveja negra dentro de la teología y de la doctrina, ¿no? Por lo que sea, por los abusos que se han cometido, porque a veces presenta dificultades, porque a veces nos resulta un tema un poco morboso y oscuro, que a veces hasta nos confronta con nuestra propia vida, la idea del juicio
y de cómo nos tratará Dios cuando venga y cómo ejercerá su justicia con nosotros, pues a veces tratamos de mantenerla un poco alejada, ¿no? Pues que esto es muy complicado. Yo prefiero cosas que tengan que ver con la doctrina más práctica, que me ayuden en mi vida cristiana. Pero hermanos, no nos engañemos, la escatología afecta directamente a cómo vivimos la vida cristiana, a cómo comprendemos las Escrituras, a cómo desarrollamos la teología y la hacemos práctica en nuestra vida. La Biblia, desde su principio, es decir, en Génesis hasta obviamente el final, es un libro altamente escatológico, porque permanentemente está apuntando a la consumación, al fin de la historia, a la redención de todas las cosas creadas en Cristo. Así que no podemos sustraernos de la escatología. Otra cosa es estar permanentemente obcecados en la escatología, como si no hubiera otra cosa, como hay algunas personas, que toda su doctrina se centra en la escatología y en los acontecimientos que ocurren, los que han de ocurrir, y eso tampoco es saludable. Pero algo que la Iglesia por siglos ha orado es el Ven, Señor Jesús, o el Maranatá, y aguardamos su gloriosa venida para redención nuestra. Y eso fortalece nuestra fe y fortalece nuestra esperanza. O sea, que no debemos de relegarla al cuarto oscuro de esas cosas. A mí no me gusta cuando se habla de la escatología en términos secundarios. ¿Es doctrina secundaria? Bueno, la discusión acerca de las diferentes posturas escatológicas puede ser secundaria, pero la escatología no es secundaria, es una doctrina fundamental. ¿Bien? El estado de los creyentes tras la muerte o de los no creyentes, la resurrección final, el juicio que acompaña a la venida del Señor y la eternidad, creo que no son temas secundarios. Podemos decir que son los últimos temas, pero no son secundarios. Están muy presentes permanentemente en la palabra. ¿Sí? Así que no le tengamos miedo. Zambullámonos en la escatología porque además es apasionante y aprendemos muchísimas cosas acerca del propósito de Dios para nosotros, incluso ahora, hoy en día. Así que vemos que mayoritariamente hay 3 nombres acerca de escatología, aunque hay 4 posturas predominantes. Están los premilenialistas, sostienen que Cristo regresará antes de que comience el milenio, de ahí viene lo de pre. ¿Bien? Estos se dividen entre premilenialistas históricos o premilenialistas dispensacionales. Luego está el posmilenialismo. Este sostiene que Jesús regresará después de un periodo de prosperidad y bendición sin par, que ellos relacionan con el milenio. Bien, entonces ya viene el Señor. ¿De acuerdo? Esto quieren decir que es postmilenialismo, es que la venida viene después del milenio. Bien. Y luego está el amilenialismo, que es un mal nombre porque da la sensación de que no defiende la idea del milenio y sí que cree en el milenio. Es más, los amilenialistas creen que ya estamos en el milenio, pero no lo entienden como un periodo físico, real, literal en la Tierra de 1000 años, sino como un periodo indefinido de tiempo, pero un periodo, eso sí, delimitado y conocido por Dios, que no son 1000 años literales, y que dicho periodo es de índole espiritual, pero real, y que precede, es decir, viene antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora vamos a desarrollar un poquito más estas posturas para nuestra información. El premilenialismo histórico, este es el que sostuvieron algunos, no todos, de los padres de la Iglesia, como por ejemplo Ireneo. Ellos creen que la historia del mundo se extiende por 6000 años, según cada uno de los días creativos, y al final de ese 6º día, y poco antes de la venida de Cristo, hay tribulación, persecución de los creyentes, culmina con la aparición del anticristo. Y entonces, en lo más alto del poder del anticristo, Cristo viene en su gloria celestial para triunfar sobre todos sus enemigos, establece su reino literal de 1000 años, coincidiendo con el 7º día de descanso. Durante ese periodo Jerusalén es reconstruida, la tierra prospera, hay paz universal. Y al final de este periodo, los malvados son resucitados para el juicio final y finalmente tendrá lugar la nueva creación con los nuevos cielos y la nueva tierra y de ahí a la eternidad. Bien. A lo largo de la historia de la Iglesia este esquema ha tenido adeptos, pero hay que decir que ha sido una postura minoritaria.
Bien, aunque fue retomada con un poco de fuerza en el siglo XIX, y también hemos de reconocer que contiene fuertes influencias del misticismo escatológico judaico, del periodo intertestamentario, es decir, del periodo previo a la venida del Señor Jesucristo, hace 2000 años. También, con algunos matices, este es el patrón y modelo que siguen las sectas milenialistas hoy en día, tales como adventistas, testigos de Jehová y mormones. ¿Bien? Esto en cuanto al premilenialismo histórico. Después tenemos el premilenialismo dispensacional. A este le vamos a tener que dedicar por necesidad más tiempo, pero trataré de ir rápido. Bueno, poco más podemos decir. Tiene millones de adeptos y su desarrollo procede estrictamente del siglo XIX. Este es un concepto altamente desconocido en los siglos pasados de la historia de la Iglesia. Según el sistema dispensacional, existen, y voy a resumirlo mucho, si hay algún dispensacionalista que está viendo el vídeo, pues que entienda que estamos resumiendo muchos conceptos. Existen 7 dispensaciones en la historia humana, según ellos, que determinan cómo Dios trata al mundo, cómo salva a su pueblo. Ahora estaríamos en la dispensación de la gracia, y tras esta dispensación viene la dispensación del milenio, el reino. ¿Bien? Se cree que Israel como nación o reino juega un papel preponderante en los planes de Dios, y es como Dios determina manifestarse en el mundo y gobernar en el mundo, pero debido a su apostasía fue temporalmente descartada la nación de Israel como representante del reino de Dios, y esto da paso a la era de lo que sería la Iglesia, cuando se supone que hay un paréntesis, como un plan B, en el cual, en el propósito de Dios de manifestar su reino mediante Israel, se hace ese paréntesis, ¿bien?, debido a su apostasía y rechazo a Cristo, lo cual supone una gran bendición para todas las naciones, porque entonces el Evangelio y la salvación les alcanza. ¿Bien? Después, ellos aseveran, de hecho es muy cortoplacista esta visión, porque esperan que la venida del Señor es ya inminente, o sea, es ya mismo. Cada vez que hay revuelo y acontecimientos a nivel político y mundial, pues se pone en alerta todos los seguidores de esta doctrina y están pendientes porque están permanentemente pensando que es ya mismo. En un sentido esto no tendría que estar mal, porque todos los creyentes deberíamos de vivir con esa expectativa, pero no en base al periódico de la mañana o al telediario de las 3, sino realmente porque esa es la esperanza inherente de todo cristiano a lo largo de la historia, ¿no? Creen que puede venir en cualquier momento y sin avisar previamente. Entonces, esta segunda venida de Cristo, según el dispensacionalismo, viene de forma doble. Hay una primera venida y una segunda, entre la cual hay un intervalo de 7 años. ¿Bien? Hay un intervalo entre ambas, que se relaciona con la tribulación. La primera venida del Señor, o la primera parte de esta venida, es el rapto secreto, que Él viene a por sus santos, ¿bien?, y se los lleva con Él a la gloria. Y la segunda es después de este periodo de 7 años, ¿bien?, o de tribulación, en el que se predica el Evangelio por medio de judíos creyentes a todas las naciones. Hay grandes conversiones, Jerusalén será reconstruida, aparecerá el anticristo, y entonces Cristo volverá con todos sus santos a juzgar a las naciones, a resucitar a los santos que murieron durante la gran tribulación. El anticristo será destruido, Satanás y sus demonios serán atados. ¿Qué ocurre entonces? Que entonces es establecida la dispensación del reino. Ahora sí, el reino de 1000 años, un reino visible de 1000 años en el cual los judíos serán los ciudadanos naturales de pleno derecho y los gentiles serán ciudadanos adoptivos o subsidiarios, ¿bien?, de este reino terrenal. Cristo tendrá su trono en Jerusalén, se abrirá un periodo de gran paz y prosperidad, se volverá al sistema de sacrificios en el templo de Jerusalén, el mundo se irá convirtiendo poco a poco, se irá habiendo conversiones graduales durante estos 1000 años. Al final del milenio, de los 1000 años literales, Satanás es soltado por un tiempo y atacará Jerusalén, la ciudad santa, es lo que se llama el ataque de Gog y Magog,
Pero entonces Dios intervendrá enviando fuego desde el cielo. Satanás será arrojado al abismo, los muertos que no hayan sido resucitados todavía, es decir, los malvados, entonces sí, serán resucitados y se presentarán delante del juicio de Dios. Y a partir de aquí empieza el reinado eterno de Dios por siempre. Este es el sistema dispensacional o dispensacionalista. Bien, el premilenialismo, porque cree que la venida del Señor es anterior a la instauración, ¿sí?, del milenio literal en la tierra. Este es el sistema premilenialista dispensacional. Bien. Luego vamos al posmilenialismo. Aquí seremos breves. Esta es una postura bastante minoritaria, pero que ha tenido adeptos también a lo largo de la historia. Y de una forma bastante estable, además. Pero, como he dicho, tampoco ha sido mayoritaria. Se cree que el Espíritu Santo traerá un tiempo de cierto triunfo de la verdad del Evangelio en el mundo antes de que Jesús regrese. Como una era dorada del Evangelio, de gran conversión, de cristianización del mundo de una forma muy intensa y presente, justo antes de que el Señor venga. Se espera un periodo de apostasía antes de esa época dorada, o sea que la apostasía irá remitiendo hasta que empiece esa cristianización del mundo, prácticamente a nivel global. Se cree en la conversión masiva de los judíos y que la Iglesia será establecida en toda la tierra con gran pureza, con gran unidad. Y después de esto vendrá la resurrección y el juicio general de justos y de injustos. Y después de eso, el reino eterno. Es sencilla. ¿Bien? Para los posmilenialistas podemos decir que el reino de Dios es una realidad espiritual presente que irá en aumento gracias al esfuerzo y la fidelidad de la Iglesia. ¿Sí? O sea, que llama a que la Iglesia avance en fidelidad, evangelice, sea fiel. Parece que de eso depende la instauración del reino o del milenio. Aunque ellos creen que es un periodo espiritual, ¿sí?, de índole espiritual, y no lo ubican necesariamente en un periodo de 1000 años. Hay un poco de divergencia en esto dentro del posmilenialismo, pero lo ven más como un periodo. ¿Bien? Este es el posmilenialismo. Vamos al amilenialismo. Este es un mal nombre porque, como hemos dicho, creen los amilenialistas en el milenio, pero, es más, creen que ya estamos en ese milenio, pero que es algo espiritual. De hecho, ellos no creen que las Escrituras predican una época dorada antes o después de la segunda venida del Señor. ¿Sí? Y tampoco creen que Dios va a bendecir a la tierra de nuevo en una época especial de paz y seguridad antes de que el Señor venga. ¿Bien? Los amilenialistas creen que el milenio es una realidad, pero una realidad espiritual que tiene lugar entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el reino de Dios está representado ahora como realidad visible por la Iglesia en la tierra y por el avance del Evangelio en este mundo. ¿Sí? Se espera tribulación para la Iglesia y apostasía de diferente intensidad y de diferente tipo a lo largo de todo este periodo, indefinido a lo largo de la historia, pero que éstas sí que se intensificarán en el tiempo previo a la venida del Señor Jesucristo, coincidiendo con que Satanás será desatado. En la primera venida, Satanás es limitado, es atado, es abismado para que no pueda extraviar a las naciones en cuanto al Evangelio. ¿Sí? Y después, al final de este periodo, ese poder es quitado. ¿Bien? Como paso previo, entonces se intensificará la apostasía, se intensificará la persecución, como evento previo a la venida del Señor Jesucristo. Hay algunos amilenialistas que creen que habrán señales específicas y otros que no serán tan específicas. Algunos creen en esa intensificación de la apostasía y la persecución, otros no. Se cree que algunas de estas señales que se esperan, como hemos dicho, puede ser gran apostasía, conversión en masa, pero no total, de Israel, y que el Evangelio es predicado a todas las naciones. ¿Bien? Pero no todos los
amilenialistas concuerdan con que estas señales son necesariamente, han de estar ahí visibles. ¿Bien? Cristo entonces regresará, traerá una resurrección y juicio generales de justos e injustos, y de ahí a los nuevos cielos y nueva tierra para toda la eternidad. Es decir, simplificando, el milenio para los amilenialistas es el periodo entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. Su representación de ese reino es la Iglesia como realidad visible. El Evangelio avanza, el pueblo de Dios va siendo recogido y al final de ese tiempo se suelta Satanás, hay persecución, apostasía, viene el Señor, juicio final de justos e injustos, resurrección y de ahí a la eternidad. Posiblemente, junto con el postmilenialismo, es de las más sencillas en términos generales. ¿Bien? Así que ya hemos visto las diferentes posturas. Desde el curso 222, aunque la mayoría de profesores posiblemente y muchos de los estudiantes y organizadores sostenemos la visión amilenial, ¿sí? Nos declaramos abiertamente amilenialistas, no por eso queremos imponer esta visión, y si habéis visto a lo largo del curso hemos sido bastante neutros en este sentido, pues tenemos personas de diferentes sensibilidades entre nosotros y diferentes teologías en cuanto a escatología y en cuanto a otros temas también, pero entendemos que ahí cada uno pues tiene que ser responsable, hacer su propia investigación y ver qué realmente le está diciendo la Biblia. Al fin y al cabo, hermanos, trazar el futuro no es fácil. Creo que para ninguno, ¿no? Y hay muchos creyentes, como hemos dicho hoy en día, y buenos hermanos en Cristo, que con matices sostienen alguna de las 4 posturas que hemos detallado. Así que os hago la pregunta, ¿qué debemos pensar de los que sostienen posturas diferentes? ¿O cuál debemos preferir? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, ¿qué debemos pensar de los que sostienen posturas diferentes? Creemos que hay una serie de cosas, vamos a decir, mínimas o básicas, que como creyentes no podemos cuestionar. Y es el regreso visible y corporal de Jesucristo, la resurrección general de todo hombre, creyente y no creyente, y el juicio final general para todo hombre, creyente y no creyente. Así que creemos que los que sostengan estos distintivos, con todas las salvedades que queramos, pueden ser considerados poseedores de la fe cristiana, y creemos que podrían incluso en un sentido general y amplio sostener los principios que defiende el capítulo 32 de la Confesión de Londres o Westminster. Así que estos son los puntos. Creer en el regreso visible y corporal de Jesucristo, la resurrección y el juicio general de todo hombre, justo e injusto. ¿Bien? Ahora bien, ¿cuál debemos preferir? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál gana? ¿Qué hacemos con esto? Si estás dudando, o si ya tienes una postura escatológica pero llevas tiempo con dudas en cuanto a esa postura, o no tienes ninguna, bueno, pues nos gustaría desde el curso 222 ofrecerte algunas sugerencias para que por ti mismo llegues a las conclusiones debidas. Hermanos, la primera: ningún hombre conoce la hora ni el momento determinados de la venida de nuestro Señor. Y la Escritura es muy clara acerca de esto, creo que es huelga decirlo. Así que cuidado con las posturas escatológicas que ponen fechas, que ponen plazos, que ponen anticipos y momentos determinados para decir cuándo ocurre algo o deja de ocurrir. ¿Sí? Segundo, la Escritura nos enseña muy claramente que el reino de Cristo primeramente ya existe, que es espiritual e invisible, que es eterno y no depende de un número de años, no va a empezar ni a acabar, es eterno, que no es posesión solamente de Israel,
sino que el reino fue dado a todas las naciones, Israel incluido. ¿Sí? Siguen habiendo creyentes en Israel, sigue habiendo judíos que reciben al Señor, ¿sí? Pero como realidad nacional y racial exclusiva, ese tiempo ya pasó. ¿Bien? Que la forma final y definitiva del reino tendrá lugar cuando Cristo regrese, eso también lo hemos de tener en cuenta. Que cuando Cristo regrese pondrá a sus enemigos debajo de sus pies y acabará entregando el reino a su Padre para que todas las cosas sean un todo bajo Dios. El tercer punto. La Biblia deja claro que el regreso de Cristo será visible, será sin advertencia, llamará a todas las personas de sus tumbas. Es decir, habrá una resurrección general. Y que el cielo y la tierra serán refinados como por fuego y hechos nuevos. ¿Sí? Cuarto, la Biblia nos deja claro que estamos en los últimos días. Este periodo empezó con la primera venida del Señor Jesucristo. De hecho, nos dice primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Sí? Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El mismo apóstol Pedro, en su primer sermón en Pentecostés, en Hechos, cuando dice esto es lo que profetizó Joel, cuando dijo, y en los últimos días derramaré mi espíritu. Los últimos días se inauguran precisamente en tiempo de la primera venida del Señor Jesucristo y ya con el derramamiento del Espíritu Santo y el inicio de la Iglesia cristiana. ¿Sí? Después, quinto punto, la apostasía no puede ser solamente futura. ¿Por qué? Porque Pablo dejó claro que el misterio de esta maldad ya estaba obrando. ¿Sí? En 2 Tesalonicenses 2:7, también 1 de Juan 2:18 transmite la misma idea. El anticristo ya estaba, ya había anticristos, y se estaba obrando en contra de la doctrina de Cristo. Esto es anticristos, esto es apostasía. O sea, ya empezó la apostasía desde los mismos inicios de la Iglesia. Sexto, Jesús dijo además que sería en su venida cuando arrancaría de su reino a todos los que hacen pecar. Fijaos, lo dice en Mateo 13, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Así que la idea de un periodo de bien sin la existencia del mal como un tiempo previo a la venida de Jesucristo no lo podemos conciliar con estas palabras del Señor. El bien y el mal, el trigo y la cizaña, los justos y los injustos, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas estarán juntos en este mundo hasta que el Señor venga con sus santos ángeles a segar y a separar el trigo de la mala hierba. O sea, que no pensemos en ese periodo de, bueno, antes de que Él venga habrá paz, habrá felicidad, no se hará daño, los muertos, los malos estarán muertos o estarán retenidos de alguna manera. No, porque entonces, ¿qué hacemos con estas palabras del Señor tan claras? Y de nuevo, hermanos, no estoy apuntando hacia ninguna postura escatológica, pero estamos dando principios bíblicos fundamentales a la hora de escoger o determinar nuestra postura o nuestra doctrina de las últimas cosas. Así que, de nuevo, pensar en ese tiempo de solo bien sin mal antes de que Cristo venga es abiertamente antibíblico. Así que, hermanos, no puede haber ningún triunfo total de Cristo hasta que Él venza sobre todos sus enemigos. Dice 1 Corintios 15, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y luego, el postrero enemigo que será destruido es la muerte.
Así que tengamos esto claro. Viene un juicio para todas las naciones, para todos los hombres, para los que estén en la tierra en el tiempo de la venida del Señor, para los que estén en el cielo o el infierno una vez reciban sus cuerpos de nuevo en la resurrección, también tendrá lugar ese juicio y habrá dos destinos, la gloria y la condenación eternas. No hay más. Y a partir de ahí la eternidad. Es cuanto esperamos. La era presente y la era por venir. No vemos en las Escrituras ni en la enseñanza de los apóstoles ni en la enseñanza del Señor Jesucristo más eras, ni más intervalos, ni más paréntesis que estos dos, la era presente y la era por venir. Así que me gustaría concluir el estudio y la serie de estudios ya de la Confesión de Londres con este capítulo 32 del juicio final, leyendo el último párrafo, el párrafo 3, dice lo siguiente: así como Cristo quiere que estemos totalmente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a los hombres de pecar, como para ser de mayor consuelo a los piadosos en su adversidad, así también quiere que los hombres no sepan cuándo será ese día, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor. Y estén siempre preparados para decir: ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén.